No sé si tienen alguna duda o algo, jóvenes. No, perfecto. Entonces, primero nos vamos a revisar este. Aquí, por ejemplo, la propiedad 2, 3 y 4 para este producto interior se basan prácticamente en las propiedades del integral definida y las podemos revisar, ¿verdad? Incluso parte de la primera se puede ver así. Entonces, por ejemplo, para la propiedad 2, si nosotros aplicamos el producto interior, nosotros sabemos que esto es igual, aquí adentro del integrando se puede conmutar sin ningún tipo de problema, pero para nosotros conmutar aquí adentro del integrando implica tener esto, lo cual hace que se cumpla la segunda condición. La número 3, si yo tengo f más h con g, esto va a ser igual a la integral de 0 a 1 de la función f más h de x por g de x. Esto para nosotros, en la suma usual de funciones, corresponde a f de x más h de x multiplicando a g de x. Aplicando la propiedad distributiva y separando las integrales, tenemos nosotros f de x por g de x más integral de 0 a 1 de h de x por g de x. Pero esta primera corresponde a f con g, o f producto interior con g, más esta segunda h producto interior con g. Entonces se cumple la número 3, como les decía. La número 4 es un escalar multiplicando a la primera función. Esto es integral de 0 a 1, un escalar multiplicando a la primera función, g de x. Nosotros sabemos que el escalar solamente sale. Nos queda esto. Esto es igual a alfa, producto interior de f con g. Ahora, el detalle es con la primera. Vamos a revisar la primera propiedad. Es que f con f, en el producto f, el producto interior con f es mayor que cero para toda función continua de 0 a 1. Entonces, f producto interior con f, nosotros tenemos que es la integral de 0 a 1 de f de x al cuadrado diferencial de x. Entonces, ¿recuerdan una propiedad de las integrales definidas que decía que la integral de a b de f de x diferencial de x era mayor que cero si f de x es mayor o igual que cero? ¿Recuerdan eso?
¿Recuerdan esta del cálculo? Entonces, ahí tenemos la propiedad que les mencionaba. ¿Será cierto que esta función f de x al cuadrado será mayor o igual que cero siempre en el intervalo de 0 a 1? ¿O existirá una función para el cual no se cumpla eso? ¿Será cierto esto? En principio creo que sí, porque pues, sería la multiplicación de dos positivos. Bueno, la multiplicación de dos funciones iguales en todo caso, porque es en el intervalo de 0 a 1. ¿Se cumplirá siempre esto o existirá una función para la cual no se cumpla esto, esta desigualdad? Pensemos en funciones raras definidas de 0 a 1, ojo, continuas, ¿verdad? Porque son funciones continuas en el intervalo cerrado de 0 a 1. Creo que sí tenemos dos funciones cualesquiera de trazo continuo, su producto siempre va a ser producto de esa función consigo misma, ¿verdad? Siempre va a ser positiva, ¿verdad? No hay ninguna restricción. No existe ningún caso especial, ¿verdad? Sí, ¿cómo lo ven? ¿O existirá alguna función para la cual esto no se cumpla, que sea continuo en este intervalo? No se me ocurre ninguna, la verdad. Creo que Sí. sí, para todas. Igual a mí no se me ocurría ninguna, entonces digo, no sé, no puedo pensar en una función tal que al multiplicarla por sí misma me dé negativa, ¿va? En todo caso. Entonces, aquí igual, ¿verdad? Estamos abiertos a que si de repente hay una función para la cual no se cumple, entonces la discutimos, ¿verdad? La traemos y la discutimos. Pero siempre se cumple esto, 0, 1. Como esto siempre se cumple, esto implica que la integral de 0 a 1 de f de x al cuadrado de x es mayor o igual que 0 para toda f, que pertenece a este conjunto. Entonces, esto hace que este sea mayor o igual que 0, haciendo cumplir parte de la primera. ¿Estamos? Ahora, una dirección de estas, pues en el sí, solo sí, creo que esta es la que es fácil. F 0, Nick, una ¿sí? pregunta. Cuéntame. Podemos decir que F es, o sea, así como está diciendo que es mayor o igual que cero, si el rango es, o sea, cualquier elemento del rango es mayor o igual que cero. Es que en realidad no Eso. importa porque si fuese f de rango negativo para todos los x, esta función al cuadrado va a ser positiva, sin importar el valor que nosotros introduzcamos. ¿Me entiende? Sí, no, sí, eso lo comprendo, pero si F es mayor o igual que cero, así sí es, ¿verdad?
O sea, no es no el cuadrado, sino que Vamos a solo ver. F. No, es que ahí está el detalle. Que aquí tal vez, en mi caso, yo tengo que verlo así, mire. En vez de FF, voy a usar H. Entonces, ¿qué sucede? Este para mí va a ser H. Pero este H, para que lo podamos ver claramente con la propiedad que les acabo de traer, este debe ser mi F. ¿Me explico? O sea que mi F es esta función. Para que aquí calce, que siempre se cumple, entonces esta se cumple siempre. Entonces esto implicaría que aquí tenemos H y tal vez agregar, voy a mover esto y a quitarlo, da igual. Entonces, sí logra ver esto de acá, ¿verdad? Que aquí la referencia a F es de una función que es mayor que cero, pero H Sí, es cualquier función continua en el intervalo de 0 a 1. ¿Me explico? sí, ya con eso ya queda claro. Queda más claro, ¿verdad? Entonces solamente voy a agregar ese detalle aquí. Entonces, tenemos nosotros que la integral de 0 a 1 de nuestro f de x es mayor o igual que 0. Bien, esta es la que me tengo que llevar porque es la f que menciona la propiedad de dominación. Es esta. Y con eso yo tengo que esto se cumple y de aquí para toda h que pertenece a este conjunto, H producto interior con H es mayor o igual que cero. ¿Estamos bien? ¿Está más claro? Sí. Sí. Ahora, viene la parte que les mencionaba. ¿Qué pasa si quiero probar esto? ¿Va? Solo voy a poder probar una dirección. La otra la vamos a ver del libro. Entonces, si esto se cumple, o sea, creo que la dirección que podemos ver es esta. Entonces, esto es la integral de 0 a 1 de f de x al cuadrado de dx igual que 0. Entonces, ¿qué tenemos? Una función positiva, porque esto es una función positiva, integrada de 0 a 1, que da 0. O sea que prácticamente estamos diciendo que el área bajo la curva de 0 a 1 es 0. ¿Estamos? ¿Por qué me metí con la onda del área? Porque esto particularmente, esta estructura es positiva. Y la estoy integrando de 0 a 1. Entonces, esto representa el área bajo la curva para esta función f de x al cuadrado. Pero me dicen que esa área es 0 y eso solo se cumple cuando. Ujú. Aquí no cabe la posibilidad de pensar de que hay parte de esto en el intervalo de 0 a 1 abajo del eje X.
esta está sobre el eje X, esta función. Para cualquier f que yo tome, esta siempre va a estar sobre el eje X. Pero decimos nosotros que es cero. Entonces, la única posibilidad que tenemos para eso es que la función f de x debe ser cero. ¿Me explico? Sí, Aquí no tendríamos otra posibilidad de poder pensar en cualquier otra función. ¿Me explico? sí, no hay. Ahora, la que no me meto porque siento que se sale de nuestra clase, está aquí, miren, que es la que quería que viéramos nosotros. Es más, la voy a recortar solo para que quede ahí. Bueno, aquí tienen esta parte. Más bien, vamos a revisar esta. Más bien la que tienen que es obvia es esta otra. Es la que yo digo que no era obvia. Bueno, igual vamos a revisar. Dice, si este es cero, esto significa que la función es cero para todo x de 0 a 1. Esto se cumple. La recíproca es que si este es cero, más bien esa es la que yo estaba diciendo que no. Entonces dice, la afirmación recíproca no es obvia. Dice, se va a demostrar a continuación que si f es distinta de cero, entonces esta tiene que ser mayor que cero. Este es un argumento técnico que usa el hecho que f sea continua de 0 a 1. Tengo que arreglar esto entonces, porque esta es la que no se cumple siempre. Más bien es en sentido contrario y tengo que traerla así, al revés. Entonces corrijo ese detalle. Esta, si este es cero, y aquí sí, solamente voy a intercambiar todo de lugar. F de x es cero. Entonces, quito esta igualdad. Me traigo el entonces. Esto es igual. Voy a correr un poquito más a la derecha. No lo voy a ocupar. Esto si este es cero, esto es igual a la integral de 0 a 1 de la función 0 al cuadrado, pero para fines prácticos, esto es cero, la integral de 0, yo sé que podríamos nosotros decir que es k, ¿verdad? Sí, es una constante, cualquiera, pero evaluada de 0 a 1, tendríamos k menos k en ambos valores por la antiderivada, entonces al final es cero, que es, si esto es cero, entonces esto se cumple. Ahora,
revisemos lo otro. Les diré que lo que habíamos escrito no me pareció tan descabellado. Porque aquí dice, si F0, bueno, esto no hay problema, dice, sin embargo, la recíproca no es obvia. Se va a demostrar a continuación que si esta es distinta de cero, entonces esta es mayor que cero. Están usando contrapositiva, ¿verdad? Porque la que se quería probar es, si este es cero, entonces esta es cero. Sí, esa le iba a preguntar ahorita, ¿cómo sería la contra? Sí, Al están revés. usando contrapositiva de esta. Porque lo que querían probar en esta segunda parte, en este camino, es la dirección que nosotros no, según así como lo tengo escrito acá, ¿verdad? Es, si esto es cero, entonces f tiene que ser cero. La contrapositiva sería f distinta de cero, implica, no puedo decir que esté distinta de cero al final, ¿verdad? Bueno, sí lo puedo decir, pero eso cae en la posibilidad que esto es negativo. Entonces, lo cual no es posible porque siempre es mayor o igual que cero para todo. Entonces, la que no cabe es esta. No sé si me di a entender, o sea que la contrapositiva en realidad sería esta, ¿va? Pero esta abarca dos posibilidades, que sea mayor que cero o que sea menor que cero. Pero esta de aquí no puede ser menor que cero. Entonces, en realidad, hablar de esto es equivalente a decir, Y que no sea, y que no pueda ser menor que cero, lo podemos argumentar como que por definición. sí, pero ahí no vale la pena ni meterse, pues, porque como no se cumple, porque lo que siempre se cumple es esto, que siempre es mayor que cero para cualquier función, mayor o igual que cero. Entonces no vale la pena ni meterse a pensar en algo que no se va a dar. ¿Me entiende? ¿Me explico? O sea que yéndome a la contrapositiva, la contrapositiva diría esto. Si este es distinto de cero, entonces este es distinta de cero. Pero aquí las posibilidades son que esto sea mayor que cero o que esto sea menor que cero. Pero esto nunca va a ser menor que cero. Entonces la quito porque en realidad nunca se va a dar. Entonces, solo me quedo a probar esta, que es a lo que se refiere por acá. Por eso es que directamente aparece esta, ¿va? Sí, Solo, sí. solo que la explicación es esa. Aquí dice el argumento es técnico. Habría que ver, habría que ver lo que nosotros estábamos pensando, sin meternos en análisis, porque miremos lo que dice el libro. Dice, el argumento es argumento técnico que usa el hecho de que f es continua de 0 a 1. Entonces, supóngase que f distinta de 0. Esto significa que no es la función 0 aquí. Entonces, existe al menos un x0 de 0 a 1 tal que la función evaluada en ese valor no es 0. Entonces, debido a la continuidad de la función, existe un delta mayor que 0 tal que f de x distinto de 0 para toda x en una vecindad o en un intervalo, como lo quieran ver. Entonces, como f de x sub 0 es al cuadrado es mayor que 0, porque ya dijimos que no es 0, existe un k tal que f de x al cuadrado mayor que k mayor que 0 dentro de este. Por lo tanto, se tiene que de 0 a 1, esta función es mayor que esta porque se anula en todo excepto acá, en esta vecindad, y esto es mayor que 2
k cuadrado delta mayor que 0. ¿Cómo se quería demostrar? Veo esto y me acuerdo de análisis matemático. Que el epsilon, que no sé qué. Entonces, podemos darle un sentido técnico, tal y como dice acá. Nuestro argumento lo podemos dar así. Pero, ojo, ¿verdad? Cabe la posibilidad de que nosotros tal vez por la falta de, de estar bien empapados en análisis, entonces podamos decir una atrocidad, ¿verdad? Entonces, no, ni modo, vamos a irnos bajo nuestro argumento netamente técnico. Entonces, ¿qué sucede con este? Vamos a analizarlo nosotros así como está. Si lo analizamos así como está, tendríamos f igual a 0. Implica que la única función que cae es esta. Entonces, si parto de aquí, nosotros tenemos que f producto interior con f da 0. Esto implica, bajo nuestra definición de producto interior, que esto es 0. ¿Sí? Aquí es donde estábamos nosotros. ¿Qué es esto para nosotros? Esto para nosotros es una función sobre el eje X. La pregunta es, ¿existirá una función f tal que al ser elevada al cuadrado no esté sobre el eje X? ¿Existirá una función continua de 0 a 1 tal que al ser elevada al cuadrado no esté su gráfico sobre el eje X? Entonces ahí entra un vacío, ¿verdad? Entonces nosotros podemos decir que técnicamente no. Faltaría rellenar la demostración. O sea, técnicamente eso no va a ser posible. En los reales. Sí, son funciones continuas de 0 a 1. Funciones definidas de 0 a 1 en R. ¿Me entiende? O sea, esto va a estar siempre sobre el eje X, digo, al cuadrado, ¿verdad? Entonces, esto en esencia para nosotros, ¿qué representa? Representa el área bajo la curva de 0 a 1 de la función f de x al cuadrado. Pero esa función, esa área bajo la curva da 0. Entonces, ¿quién debería de ser f para que esto se cumpla? Cero. Supuestamente. Entonces, la única opción que tendríamos nosotros es que la función f de x fuera 0. Pensando en esto técnico, ¿verdad? ¿Me explico? Aquí habría que meterle el diente con análisis para justificar, porque a mí sí no me gusta mucho lo que dice acá. No me gusta mucho y siento que está, no sé, no puedo decir que es mentira, Se porque mira muy complicado. ajá, se mira muy complicado, se ve incluso hasta bien mágico. Sí tiene sentido. Ajá. No, Y o sea, es muy complicado. yo lo veo muy complicado, incluso para nosotros, bueno, en mi caso yo soy el estudiante 36, ¿verdad? Y hace mucho tiempo me alejé de análisis. Entonces, sí habría que ver, así como le digo, habría que buscar si existe una función continua de 0 a 1, tal que al elevarla al cuadrado, este, al elevarla al Por eso, cuadrado, no, su gráfico no sea positivo, o sea, no esté sobre el eje X, para pensar en el argumento que les digo. por eso estaba viendo yo lo del rango, porque Ujú. decíamos, si tenemos
el conjunto del rango de una función que va de los reales, o sea, va a los reales, entonces, ¿cómo decirlo? Sería casi como que buscar un número real elevado al cuadrado que cumpla eso. Y creo que ahí sería un poco más fácil de demostrar. Ah, pero estaría pensando usted en una función constante, en todo caso. ¿A eso se refiere? Eh, no, o sea, más que nada, o sea, buscar como que, Ujú. que no sé cómo ponerlo en palabras, pero, o sea, como que buscar el rango, o, ¿cómo decirlo? Tomamos digamos, tenemos f de x obviamente está en el dominio de f, y el resultado de f de x va a estar en el rango de la función. Ujú. Entonces, ese f de x, puesto que va a ser un número real, o sea, porque f es una función de r en r, ¿verdad? No, de 0 a 1 en R. Y no es cualquier función, es una función continua de 0 a 1 en los reales. Bueno, entonces buscar, o sea, creo que tiene como sentido buscar el rango, por eso digo, o sea, buscar el rango, porque si el rango también está definido en los reales, al elevarlo a una potencia par, Va a debería quedar ser en los reales positivos, exacto. siempre. ¿Me explico? Entonces, si esto está ahí, así como usted lo acaba de decir, este integrando es positivo. Entonces, esto para nosotros sería el área bajo la curva de la función f de x al cuadrado, de 0 a 1. ¿Me entiende? Sí, sí. Pero es que más bien acá yo creo que quien es 0 no es f, sino que es f cuadrado. O sea, usted está planteando que f cuadrado igual a, o sea, f cuadrado igual a 0 no implica que f sea igual a 0. Mm, ahí con funciones ya la cosa, ya no le puedo decir yo con toda seguridad que sí. ¿Algún ejemplo que Ahí está. no, no cumpla eso? O sea, alguna contradicción. Ajá. Entonces ahí está la ¿Y parte complicada. qué es lo ¿Cuál que estaba sería la buscando? contradicción? Encontrar una función eh, Aquí sería entonces, tal que al cuadrado sea igual a 0, pero que la función no sea 0. ujú, Esa sería, o sea, ese sería el contraejemplo. Sí, es lo que estaba buscando. ajá. Entonces sería así, ¿verdad? Porque el área bajo la curva para esto, sí, entonces tendría que ser esto. Y la cosa es que si este al cuadrado es 0, aquí es donde esta última es la que, no sé, una función que al cuadrado sea 0 implica siempre que la función dada será 0. Porque si la saca la raíz cuadrada de la función, o sea, de ambos lados de la igualdad, Pues, pues sí, no pasa nada. pues sí, entonces sí, Solo que aquí bueno, me pero quedaría un valor absoluto, pero eso al final es lo de menos. Solo que eso estaría condicionando a la función. Aquí quedaría la raíz, que aquí tendríamos el valor absoluto igual a 0. claro, porque a mí se me viene a la mente tal vez una seccionada, pero como estamos hablando de continuas, Ajá, entonces
Con una seccionada, y las seccionadas siempre despedazan cualquier cosa. De esas funciones raras de análisis, despedazan igual cualquier cosa para nosotros, así que no la podamos visualizar, a alguien se le ocurre siempre esto. Habría que pensar, así como lo dijo usted, eh, existirá una función f, tal que, y pensar en general, ¿verdad? Tal que al cuadrado me dé cero, pero que f de x sea distinta de cero. Busquen, tal vez lo encuentran. Yo creo que... Sí, claro, porque o sea, no dice que, o sea, solo dice que sea una continua de 0 a 1 de Ajá, todos los reales. ajá. Es que si fuese continuo en todos los reales, 0,1 está dentro de todos los reales, entonces ahí no hay problema. Pero yo tengo un librito que se llama Contraejemplos en Análisis. En mis tiempos mozos, yo encontraba buenas cosas ahí. Este libro me lo recomendó el doctor Oscar Montes. Él decía que en este libro siempre estaba lo que a uno no se le iba a ocurrir nunca. Capítulo 4. Pero sería bueno, no lo tengo en digital, sería mentiroso, pero el libro se llama, así como lo digo, Contraejemplos en Análisis. El autor es Hellbaum y Holmetz, algo así. Ahí les voy a mandar una foto de la portada para que lo busquen. Entonces sería de darle una revisadita al libro. Porque más bien yo me había metido en otro lío, yo me había metido en que lo que se cumpliera esta. Porque lo había pensado así y más bien es la otra. ¿Cuál pensaba usted que se vea? Esta. Vamos a ver, dice. O sea, si encontráramos una función general, no, aquí no sale nada. En esto no sale nada. Igual no es el único libro de contraejemplos que existe, este es uno de muchos. Pero por lo menos aquí donde está la parte del integral de Riemann. Ejemplo 15, capítulo 2. A ver qué encuentro por acá. Función que es continua para todos los irracionales y discontinua para los racionales. Sí, sería de buscar. Aquí sí nos va a ayudar la tecnología en mi entonces. Pero usted sí cree que exista, Lee, ese Les contraejemplo. soy honesto. No sé. No sé si podríamos llegar a encontrar una función o si estaré diciendo un disparate. Ahí sí tendríamos que buscar. Tendríamos que buscar nosotros, así como usted lo está planteando. Ojo, existirá una función f tal que su cuadrado sea cero, pero que sería así como de tarea, ¿verdad? Es que yo, por ejemplo, vi un video, Lee, Ujú. la vez pasada, que hablaban justamente de cómo fueron creados los números imaginarios. Y precisamente antes, o en los siglos pasados, las ecuaciones de grado 2 no se tomaban en cuenta las soluciones que tenían números negativos por las Ujú. raíces. Entonces, o sea, es como decir, sí existe, pero están los imaginarios.
Entiendo. Bueno, pero igual es función. Así sería. Esta sería la búsqueda. No importa dónde esté. Bueno, incluso si existe F, que pertenezca eh, a una función continua en los reales. Pero sería Tal- la integral, ¿verdad, Lee? La ¿El integral de qué? la función. No, es que sí, más bien sí sería desde acá, más bien, ¿verdad? Serían dos cosas las que tendríamos que buscar. Esa sería una, investigar si existe una función continua tal que su cuadrado sea cero, pero esta no es cero. Y la segunda es, ¿existirá una función de 0 a 1 p de x de x que de cero? Lo que sí estoy seguro es que esto es positivo. Esto siempre va a ser positivo. Porque sin importar la imagen que yo le dé a la función, el cuadrado de esa función es positiva. Eso sí. Entonces, de 0 a 1, de 0 con p de x mayor que 0, no estoy, no estoy entrando en la posibilidad, este, Debe de ser de R a R, Lee. no, O no sea que necesariamente. no puede tener, o sea, puede, sí, sí puede tener X que sea vector. X vector no, tiene que ser X número real o en un subconjunto de R. Vamos a ver, ¿cómo estructuramos la otra parte? Es que de 0 a 1, esto me dé 0 y que esta sea distinta de 0, más bien, ¿verdad? Que esto se dé, pero con una función distinta de 0, pero considerando que esta función, esta no tiene naturaleza negativa. Pero este p de x siempre es mayor que 0, porque este es mi argumento, que esto es positivo. Esto que es positivo, integrado de 0 a 1, me da 0. Eso sale de aquí. Entonces la pregunta es, ¿existirá una función que va desde aquí adentro? No importa si dónde esté esa función, sí importa que sea continua. Entonces, o solo será el único camino. Vaya a colocarle un símbolo de interrogación. Entonces, esta podría ser diferente a 0, para decir algo. Por eso digo, eh, si esto pasa, existe una p de x distinta de 0 tal que eso se cumpla, pero esta f no puede ser negativa. Me explico, para que sepan lo que van a buscar, pero eso lo hacen después del examen, ¿verdad? ¿Me explico? Sí, Lee. Sí. Sí, Bueno, entonces tenemos dos detallines ahí que los vamos a revisar. Está el del libro, que el del libro dice que lo hacen de esta forma, ¿verdad? O habría que buscar una demostración un poco más clara, sin tanto, es claro que, cheque. sí. Bueno, entonces, eso, ¿qué más? Quedan 7 minutos. Bueno, 7 minutos.
Quería que viéramos la demostración esta de la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Hay dos versiones, la que usan en el libro para demostrarlo, que es considerando un vector W que es igual a T por B más U. Eso creo que lo vamos a hacer mañana. Pues el camino que ofrece el libro para esta demostración es, y lo dice así, si B es el vector nulo, pues queda cero, ¿verdad? Cero menor o igual que cero. Ahora, si B no es el neutro, entonces toman un vector W que es igual a T por B más U con T un número real. Por las propiedades del producto interior, se sabe que esto es mayor o igual que cero. Entonces, todo consiste en reemplazar este W acá, solo déjenme ver si era la forma para no fallar. T por B más U. Sí, el cual es un elemento del espacio vectorial. T por B más U, el cual pertenece a B con T en R. Entonces, esto se cumple siempre. Ahora, el argumento que usan acá es que al desarrollar mediante las propiedades del producto interior, aquí se construye un polinomio. Pero ese polinomio no es cualquiera, es un polinomio que es mayor o igual que cero. Y eso solo se cumple, bueno, se cumple que es cero bajo una circunstancia, pero que es mayor que cero en otra circunstancia. Entonces, aquí lo vamos a revisar. Ese es un camino y es bien interesante. Está el otro camino que es tomando a W de esta forma. Entonces, probando esto, probando que esto se cumple, esto es mayor o igual que cero y de aquí también sale la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Hay un agregado que es cuando se da la igualdad para la desigualdad esta. Y la desigualdad es esta. Esto lo vamos a demostrar nosotros, probar que, y aquí hay un sí, solo sí interesante, que no solamente es venir de un lado e irme hacia el otro, ¿verdad? Así como, sí, en sentido contrario también se cumple, que es lo que les mencionaba ayer, que en este caso vamos a tener un sí, solo sí, que lo vamos a elaborar en una dirección y nos vamos a venir en sentido contrario, tomando un argumento no similar, pero sí un poco detallado, ¿verdad? Cheque. Entonces, bueno, eso lo vamos a hacer mañana. Mañana lo vamos a continuar a partir de acá. No se enfrasquen en esto, lo vamos a dejar así. Lo vamos a dejar así, que para nosotros digamos que técnicamente esto no debería de fallar, pero le vamos a dar pensamiento después de nuestro examen. De tratar de investigar esto o de tratar de investigar que lo que nosotros buscamos pues en realidad no existe. ¿Me explico? Entonces, esto lo van a ir agregando a su tarea del segundo parcial. Esta investigación, lo que ustedes encuentren, lo van a detallar y lo van a agregar al segundo parcial. Cheque. Ok, Listo. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna duda, pregunta al respecto. ¿No? por ahora nada. Listo.
Bueno, entonces seguimos mañana. Voy a parar la grabación.